Las investigaciones históricas y con la participación de un testimoniante directo, se logró ubicar los restos de Carlos Coello Coello, Florida, zona de la Laguna Seca, en Tejería. Paralelamente al desarrollo de las investigaciones históricas, se creó en Cuba un grupo multidisciplinario integrado por especialistas de varias instituciones. Su objetivo fue elaborar un proyecto de investigaciones técnicas para afrontar la complejidad de la búsqueda. El análisis y la evaluación de las experiencias prácticas y de las modelaciones de las versiones históricas, así como de las posibilidades técnicas reales, permitieron diseñar una estrategia con un enfoque sistémico. Se llegó a una importante conclusión. Cuando quedaran definidas un área y un perfil a investigar, todo el esfuerzo de métodos y especialidades se volcaría sobre cada uno de los puntos de medición, a fin de asegurar una cobertura racional y detallada del área a prospectar. Si los restos se hallaban en la zona, todo sería cuestión de tiempo. Entre finales de 1996 y principios de 1997, se trasladaron a Bolivia otros especialistas cubanos para reiniciar el estudio y la prospección en las áreas determinadas por la investigación histórica. Se continuó el trabajo en la zona de Valle Grande y se exploró también en otras regiones. Después de profundos análisis, se determinó un área de 10.000 metros cuadrados como la de mayores probabilidades entre las zonas estudiadas. El estudio general de la pista vieja de Valle Grande fue priorizado. Los especialistas se remontaron 10.000 años atrás para descubrir la formación geológica del valle y su evolución hasta hoy. Esas investigaciones permitieron conocer las características del suelo y la existencia de elementos que podían interferir en la investigación. De esa forma, se pudieron establecer los posibles movimientos de tierra que se realizaron durante la construcción de la pista. Esos datos permitirían interpretar los resultados de las investigaciones geofísicas que se aplicarían en las diferentes etapas de trabajo. En mayo de 1997, viajaron a Bolivia los especialistas en geofísica previstos para la nueva etapa. Según el plan acordado, su objetivo principal era mapificar la estructura del subsuelo mediante mediciones de sus propiedades físicas, desde la superficie, y aplicar métodos de procesamiento matemático. Los ingenieros geofísicos cuadricularon las áreas e instalaron una red de puntos que permitió representar los perfiles en mapas. Los códigos de colores indican las propiedades físicas del terreno. Las investigaciones geofísicas permitirían determinar los lugares anómalos donde en años anteriores pudieron haberse ejecutado excavaciones o movimientos de tierra. La pista vieja del aeropuerto de Valle Grande, al fondo del cementerio de la localidad, se convirtió en un hormiguero. Hombres y máquinas, en carrera contra el tiempo, luchaban por lograr el hallazgo anhelado. El cerco se cerraba. Se priorizaron 2.500 metros cuadrados en los que se detectaron 5 anomalías de interés que incluían posibles movimientos de tierra en otra época. Bueno, entre los perfiles 3 y 5 se está continuando la fosa que comenzó a excavarse a la altura de la estaca 24 del área 7. Se está continuando para tratar de abarcar esta anomalía de susceptibilidad magnética hasta empatar con la primera de las excavaciones que hicimos. Aquí está representada la anomalía de susceptibilidad magnética, pero aquí también hay algunas anomalías de resistividad en esta zona. Las
fosas que se iban abriendo evidenciaban y corroboraban el rigor científico de las investigaciones. Los datos obtenidos previamente coincidían con la realidad. El final se presentía cercano. Equipos y hombres se unían en febril esfuerzo. La convicción del hallazgo les daba ánimos para las largas jornadas de labor. En Cuba, el grupo realizó varias sesiones durante meses, en las que presentaron ponencias a ser evaluadas por un tribunal de la más alta calificación. Se ensayaron además nuevos medios técnicos recién adquiridos y se realizaron prácticas de terreno. El 28 de junio parecía un día normal. Debido a la dureza y compactación del terreno, más la humedad reinante, se hizo indispensable intensificar el empleo de máquinas excavadoras. Con sumo cuidado, los equipos aflojaban el terreno hasta cierta profundidad para facilitar un tanto el trabajo manual. El cordón militar no permitía acercarse a los curiosos para evitar interrupciones en el trabajo. En esos momentos se trabajaba bajo una fuerte tensión emocional. De pronto, se detuvo la acción de las máquinas y comenzó la labor de los especialistas. Algo indicaba que el fin de la búsqueda estaba cercano. No había dudas. La lógica, la razón y la dedicación daban sus frutos. Era una fosa común. Solo faltaba verificar la existencia de los restos. Los especialistas cubanos solicitaron la presencia en Valle Grande de los antropólogos argentinos, que en los primeros instantes habían trabajado con gran dedicación en la localización de los restos de los guerrilleros. Con sumo cuidado, embargados por una gran emoción, poco a poco los antropólogos cubanos y argentinos procedieron a la ubicación de las osamentas que iban quedando al descubierto en las capas de tierra removida. Efectivamente, eran 7 cadáveres. Una vez concluida la exhumación, se produjo el traslado de los restos al Hospital Japonés de Santa Cruz para su identificación. En conferencia de prensa, se hizo entrega de las fichas técnicas que recogían toda la información premortem de los guerrilleros. Aunque la mayoría de los restos ya habían sido identificados por métodos antropológicos, se procedió a efectuar en Cuba los exámenes de ADN para verificar la exactitud de las pruebas realizadas en Bolivia, así como para concluir la identificación de las restantes osamentas.
los humildes pobladores de la zona rindieron tributo a los caídos. Expresiones de admiración y cariño al Che y sus compañeros acompañaron las horas de vigilia junto al hospital de Santa Cruz. Los habitantes de la zona, testigos excepcionales de la epopeya, despidieron a los guerrilleros. Para muchos, la labor había concluido. Para otros no. Los especialistas cubanos continuarán la búsqueda de los restos aún no localizados mientras exista una posibilidad real de que puedan finalmente descansar en suelo patrio los guerrilleros ausentes. Aún habiéndonos trasladado con el privilegio de un helicóptero militar, observar la muy dificultosa orografía que teníamos debajo nos hacía pensar a todos al unísono cómo hacían el Che y sus camaradas de armas para desplazarse por esta tan desafiante geografía, especialmente de noche, y poder librar combates en estas circunstancias. De un alto pico a una caída casi vertical a un valle y del valle a otro alto pico y cruzar y cruzar y cruzar y cursos de agua a veces amenazantes. Aún en el helicóptero asombra que hayan podido hacer semejante campaña a lo largo de 11 meses hasta que llegan a la fatídica última entrada el día octubre 7 en el diario del Che que tenemos en nuestras manos. Es medio sordo, pero en todo caso les oigo de alguna manera. Estén muy bien, gracias. Aquí en esta fosa, que ya la hemos denominado un memorial del Che, por todo lo que significa y por todo lo que se pretende hacer, juntamente con los pobladores, en esa época estaba nuestro amigo Alfredo García, de alcalde, en la búsqueda se encontraron, esto era el final de la pista de aterrizaje, y se encontraron los restos de un grupo, el grupo que estaba con el Che y sus 6 acompañantes en la última emboscada que se hace. Hay otros lugares donde se encontraron otros restos, pero el símbolo que esto tiene representa a todos ellos. Por eso es que también se ha hecho un mural. Están las imágenes de todos los combatientes que lucharon en toda esta zona, de Ñancahuazú hacia Valle Grande. Esto tiene una historia también, la construcción de esto. Fue un empeño de gente como Alfredo, como la Fundación Ernesto Che Guevara, que siempre estuvieron presentes acá. Empezamos con un toldo, con un nylon, y Anastasio, que era uno de los promotores también de todo esto, puso una cruz, recordando la fosa del Che. Aquí se pretende hacer algunas exposiciones de fotografías, de documentos, etcétera, etcétera. Y bueno, en mármol negro están grabadas las imágenes, las fotografías de los combatientes que acompañaron, encabezando la frase que resume todo y que tenía que ser de Fidel: nunca en la historia un número tan reducido de hombres emprendió una tarea tan gigantesca. Anastasio Kaufman, un ex hermano franciscano, hombre vinculado a la gente del trabajo y a los más desposeídos, preso en Paraguay, ahora fuera de la congregación,
casado con una compatriota alemana, radicado aquí, y tiene algunas cosas que aportarnos. ¿Cuál es la realidad que le tocó vivir? Bueno, la realidad, para mí, llegando como misionero primero al Paraguay, era todo un aprendizaje. Lo más profundo tal vez para mí ha sido el encuentro con indígenas guaraníes que me cuestionaban mi fe, porque claro, vine como misionero y escuchar a un país guaraní explicándome la Biblia, sobre todo el libro de Génesis, y la conexión a su realidad. Me recuerdo un Viernes Santo, una comunidad indígena me invitó a su rezo del bosque. El rezo del bosque empieza con entrada del sol hasta la salida del sol. Y en la medianoche yo ya no pude aguantar, dormí. Y viene el país y me lleva a su casa, que quedó a unos 200, 300 metros. El país es el jefe. País, el sacerdote. El sacerdote guaraní. Y ahí me sienta en una hamaca y me comienza a hablar. Y dice, mira, nosotros tenemos mucho respeto a la religión de ustedes. La valoramos. Y la valoramos porque nosotros sabemos de que solamente puede haber un creador. Estas cosas, uno nomás. Así que el Dios de ustedes y el nuestro es lo mismo. Pero nos ofende cuando ustedes desprecian nuestra forma, nuestro rito. Y también me dice, si ustedes realmente creen de que Dios ha creado el mundo y todas las cosas que vemos, ¿cómo es que de ustedes, los cristianos, hay algunos que se portan como si fueran dueños ellos? Y vienen en nuestro terreno, ponen alambre de púa y nos quitan la tierra diciendo de que es de ellos. No entendemos esto, no puede ser. Y entonces, a partir de ahí, yo veía de que realmente, digamos, la fe cristiana o los cristianos tenemos mucho mezcla ideológica. Y la ideología, me parece, es más fuerte que nuestra fe. Y por eso logramos vivir estas contradicciones. Y después, digamos, estas contradicciones me han acompañado durante toda la vida religiosa. Siempre lo que se dice como iglesia y se practica como iglesia, y la otra cosa que dice la Biblia, incluso, y que es, digamos, una verdad universal que habría que buscar para realmente encontrar al dueño de la vida. Usted ahora se dedica a cultivar la tierra. Y ahora sí. Bueno, aquí como franciscanos ya empecé a trabajar con jóvenes campesinos y veíamos esa necesidad de que el joven campesino tiene que adaptarse, aprender, porque aquí en la zona Valle Grande no hay indígenas, no hay, digamos, raíces que van a una cierta etnia. Entonces, y Valle Grande, a mi parecer, el campo es en ese sentido más explotado y más empobrecido, porque el cambio cultural no llegó, no se pudo participar. Y entonces en esta situación quería un centro de formación para jóvenes campesinos, y ahí conocí a
mi esposa. Y bueno, lo que al final dije, quiero practicar, porque es cierto, como franciscano, uno, por más que conoce la pobreza, por más que está en contacto con los pobres, pero es otra cosa vivir del sudor de su frente. ¿Cuál es su vinculación aquí con el tema y la Fundación Che Guevara? Bueno, la vinculación directa es con el compañero Chato. Directo, pero ya antes, después de ser expulsado del Paraguay. Y en Paraguay, con los campesinos, hemos vivido en comunidades socializadas. Había varios, Jujuy, Acaraú, donde estuve yo. Y entonces, y un socialismo bíblico, es decir, el manual de estas comunidades era la Biblia. Entonces, llegando aquí, yo comencé a reflexionar un poquito, a ver qué ha pasado, la represión, todo ese tiempo, y decía, tanto escuchar contra Cuba, el socialismo en Cuba, me gustaría conocer. Quiero conocer esto, y logré hacer un viaje a Cuba y conocer más. Y ahí en Cuba, al enterarse de que vengo de Valle Grande, bueno, enseguida me pedían varias cosas. Antesito de mi visita habían recibido de los papás de Tania una petición de que Cuba me haga todo lo posible para encontrar los restos de Tania. Entonces yo vine con este encargo aquí, comencé a charlar con la gente sobre ese tema y hacer mis investigaciones. Y luego, posteriormente, descubrí un Che, yo digo el Che cubano, porque aquí, claro, conocemos el Che guerrillero, pero descubrí el Che cubano con toda esa riqueza, sus ideas sobre el trabajo humano, su idea sobre organizar el Estado, y sobre todo lo que en el Che cubano me fascina era un ministro trabajador, es decir, era uno empapado del mundo de trabajo, y me da pena de que esta parte del Che no se divulga mucho, queda medio. Pero yo personalmente, para mí, me estoy orientando mucho en esto. Y veo muchos paralelas con, es decir, analizando después la doctrina de la Iglesia o de cristiano. Me sorprende a veces cómo no lo vemos. Parece, esta tumba colectiva estaba debajo de la pista de vuelo. Parece que hay una tendencia así. Todavía no sabemos dónde están los restos de Augusto César Sandino, pero hay una leyenda de que tal vez esté debajo de una pista de vuelo. Parece que es una tendencia de los lacayos del imperio actuar así con los líderes que les asustan. En todo caso, Chato Peredo, ¿qué agregamos a esto de todo tu bagaje tremendo? Bueno, creo que resumiría también la poesía famosa de Nicolás Guillén. No por mucho que te oculten bajo tierra, impedirán que te encontremos. Y aquí lo encontramos bajo tierra, pero lo encontramos por el empeño, por la colaboración, por un trabajo de toda la gente, porque alguno daba alguna información en la higuera, otro en otras partes, y así se reunieron un cúmulo de informaciones que después, al procesarlas, estábamos seguros que aquí sería, porque hubo la desinformación del ejército, que no podían encontrarlo porque sus restos, sus cenizas, decían, fueron arrojadas de un avión. Eso lo decía incluso Gary Prado, que fue el que lo tomó prisionero él. Entonces era un tipo de desinformación que querían, para que no busquemos los restos. Y mucha gente, incluso yo dije, en algún momento puede ser real. Pero lo que nos llamaba a duda era que
no había un crematorio, no podían reducir a cenizas los restos del Che, lo metieron en un turril aparentemente con gasolina, quemaron, pero lo único que hicieron fue simplemente chamuscar su cuerpo, no pudieron reducirlo a ceniza. Y el empeño, la colaboración internacional, la presencia de los cubanos, de antropólogos también argentinos, se inició la búsqueda, encontramos por acá cerca de Valle Grande los primeros restos que pertenecían al grupo de Chapaco Arana, después se buscaron otros más, después se encontró la fosa común donde están los 7, los 8 también de Joaquín, está el grupo de Coco, mi hermano Julio, Miguel, que caen en una emboscada días antes de lo del Che, y el último combatiente que murió y que fue en Mataral, el ñato, que también están en la misma fosa, el ñato, los 3 de la vanguardia y el grupo de Joaquín, que pronto vamos a ir para allá. Se siguió buscando y creo que todavía quedan los restos de Jorge Vázquez Villaña por encontrar, porque hay muchas contradicciones en la información, porque a él sí lo arrojaron de un avión y después unos campesinos lo encontraron, lo enterraron en una fosa, fuimos a la fosa, pero no había, evidentemente se había cavado alguna fosa ahí por lo que decían los expertos, pero parece que trasladaron los restos de él. ¿Y el tema de Tania? A Tania, bueno, la agarraron, la mataron aparte, o sea, encontraron sus restos ya en el río abajo, pero la enterraron aparte. También en una fosa junto a los de Joaquín, al del ñato y a los 3 que cayeron en la emboscada del Batán el 26 de septiembre. En nombre del equipo dossier de Venezolana de Televisión, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¿Qué ocurrió aquí? En esta área que después fue un basural, se hicieron las fosas, primero una fosa grande donde enterraron a los que cayeron en la emboscada debajo del yeso, Joaquín y su grupo. En ese grupo también estaba Tania, pero Tania parece que en un intento por salvarse seguramente estaba herida, nadó algo y se fue río abajo. O sea que a los 2 días encontraron los restos de ella río abajo. Y la trasladan naturalmente acá a Valle Grande, que era el centro de operaciones de la 8ª y la 4ª división. Entiendo que además aquí había una sorprendente actividad aérea, ¿no? En la pista debajo de la cual estaban algunos restos. Indudablemente era todo el tiempo, el helicóptero, avionetas que venían porque estaban operando 2 divisiones del ejército, la 8ª y la 4ª división. Una de ellas estaba dirigida por Centeno Anaya, cuyo final ya es conocido mundialmente. Se habla mucho ¿cómo se llama? La pena que les infligió el Che, de la maldición del Che, donde todos los que tuvieron algo que ver en su muerte han sido
totalmente en situaciones muy controvertidas, han sido ultimados, han sido muertos, o les ha pasado algo, como Gary Prado, que es uno de los sobrevivientes que quedó paralítico. Así es. Sí. Aquí también hay otras fosas más. Está la fosa de los que cayeron en la emboscada del 26 de septiembre en la quebrada del Batán, donde cae la punta de vanguardia, Julio, Coco y Miguel. Esta es la fosa, la que finalmente descansó Tamarabunque Tania, quien cayó en Vado del Yeso, en Puerto Mauricio. ¿Qué nos puedes decir de esto, Chato? Bueno, los restos fueron identificados inmediatamente porque la morfología de resto femenino se diferencia notablemente. Y por ser la única mujer, es también una homenajeada especialmente. Indudablemente que a ella la enterraron en un cajón de una forma más o menos especial y fue encontrada también esas circunstancias. Difícil era imaginar un teatro de operaciones más complicado y que tuviera mayores exigencias físicas que recorrer cimas y hondonadas de esta parte de los Andes. Calor húmedo, cuando no un frío sobrecogedor, y cruces de agua, lugares donde es muy difícil encontrar donde acampar, pero sobre todo una geografía que se impone de manera avasallante a cualquier esfuerzo físico para quien vaya cargado con equipo militar. Parece imposible que un hombre sufriendo permanentemente de asma crónica y que ha perdido ya sus medicamentos que estaban en la cueva se haya podido mover ante semejante desafío del teatro de operaciones. Desde La Higuera, lugar ya legendario vinculado a la trayectoria vital del Che, tenemos la posibilidad de dialogar con alguien que lo conoció, lo trató, colaboró con él. ¿Nos puede decir su nombre, señora? Yo me llamo Irma Rosado Carrizales. Soy del tiempo de la guerrilla. Cuando fue la guerrilla yo tenía 21 años. Ahorita yo tengo 64, estoy pisando los 65 años. Y cuando llegaron los guerrilleros, primero llegaron a la Abra del Picacho. Ahí había una fiesta que se le decían de las Mercedes, pero festejaban del 24 de septiembre hasta el 30. Y ahí llegaron y estuvieron unas 2 horas. Tomaron, bailaron, comieron asado de chancho. De ahí lo mandaron a 4 que vayan caminando adelante, que era Coco Peredo, Miguel y Julio, el chino, el alto, ese no sé su nombre ni hasta ahorita que se llamaba. Y esos 4 pasaron por acá por La Higuera y los 16 se quedaron en la Abra del Picacho porque eran 20 por todos. Esos 4 fue el encuentro en la Abra del Batán, donde habían estado los soldados bolivianos esperando en la Abra del Batán, que la gente del lugar nosotros no sabíamos nada. Cuando ha sido el tiroteo, entonces recién nosotros nos hemos puesto susceptibles y decíamos qué pasaba. Pero había sido que estaban ahí los soldados y hubo el encuentro. Cuando ya estaba el encuentro fuerte en la Abra del Batán, entonces ya bajaron los otros 16 aquí a la placita con 2 mulas cargadas y ellos con sus mochilas grandes. Eso ya no han ido hacia Pucará, se han ido por un sendero que se va al Río Grande.
y los que estaban en Labra Albatán se bajaron por un cerro que baja al Río Grande persiguiéndolos a los guerrilleros, hasta donde había sido la noche, y ahí ya los perdieron. Pero ellos, con tanto tiroteo que hubo, lo dejaron las mulas abajo en un plan que se llama el Chañaral. Ahí los han encontrado los soldados, las mulas que ellos los habían dejado, y ellos se perdieron. Pero ellos han traído aquí a La Higuera las mulas y han salido a hacer sus campamentos aquí en La Higuera los soldados. Había campamento todo alrededor de La Higuera. Aquí en este corral que está al ladito, ahí hicieron un campamento. Y todos los días ellos iban a huellar por donde ellos se fueron, pero no los podían encontrar. Como era en tiempo seco, no había casi que quedaba huella, pero ellos buscaban río arriba, río abajo, no los encontraban. Pero a los 13 días que ellos se perdieron, había bajado un señor de allá del Quiñal a la quebrada del Churo, y justo él los encontró. Y él fue el que dilató para que sea el combate fuerte. Ellos se habían salido a la quebrada del Churo, donde hay una cueva, y ahí se pusieron a acampar. Por ese que le dilató el señor ese se llamaba Pedro Peña. Por eso fue el combate que fue del 8 de octubre fuerte, donde lo agarraron al Che y a 2 chinos, que de ahí lo han traído preso, no lo han traído con manilla, los han traído sueltos. 2 han llevado a la escuelita, la antigua, y una donde el telégrafo. Esos los han tenido ahí. Yo era empleada de la señora del telefonista porque mis padres eran humildes y yo desde bien chica trabajé con ellos. Ella fue la que me dijo a mí que preparemos una sopa de maní y llevemos para el Che. Y le hemos llevado la sopa de maní a las 11:30 y le hemos alcanzado. Él estaba con manilla, la abuelita pidió permiso para que le saque la manilla para que se sirva, y le han sacado y le hemos puesto la comida. La abuelita se fue a su casa, a mí me dejó para que alce el servicio. Terminó de servirse, yo entraba a alzar vuelta las cosas y me he ido por casa de la abuelita. Cuando he alzado los platos, entonces me dijo el Che: gracias niña, me dijo. Eso yo logré verlo en vivo. Más otra palabra no, hablé con él, logré de verlo en vivo. De eso no lo he visto yo a él, ya cuando lo han sacado de la escuelita, cuando vino el helicóptero a llevárselo, entonces ya yo lo he visto cuando lo han sacado muerto en la camilla al helicóptero. Lo han puesto en las alas, no adentro. Los patines. Sí. Ahí lo han colocado y le han amarrado con unas pitas. Eso he visto yo, todo lo que ha pasado. La otra cara de La Higuera, en este municipio Pucará, incrustado en la cordillera de los Andes, en pleno territorio de Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Infaltable ahora la presencia solidaria de los médicos cubanos. Acá nosotros hacemos medicina general integral, que es la labor que venimos destinados a hacer aquí en La Higuera, o en general en toda la misión boliviana. Nosotros, aparte de eso, llevamos el programa de atención comunitaria, atendiendo a los chicos de la escuela con clases de computación, inglés y trabajo normal social. Hacemos todo tipo de actividades, como le digo la doctora: computación, inglés, dibujo, literatura. Y en la embarazada la atendemos directamente, todo lo que lleva, los círculos de abuelos, de adolescentes, de embarazada, de menor de 1 año. Y como dice la doctora, la consulta 24 horas. Trabajamos 24 horas sin ningún tipo de problema. Y además colaboran, por lo visto, en toda la labor educativa con los niños, ¿eh? Hacemos toda la labor educativa y con visita integral a toda la población. Tenemos 10 comunidades con 805 pacientes exactamente. Cuando uno dice 10 comunidades, 805 pacientes, tal vez en una gran ciudad no impresione demasiado, pero cuando uno se da cuenta que hay que ser alpinista, en este caso andinista, para ir de una comunidad a la otra, esto significa, y no siempre con tan maravilloso tiempo, deben tener alguna anécdota, ¿no? Sí, bastante. Cuéntenos alguna. Entre un frío grande que no es normal en nosotros, en Cuba es un país tropical totalmente de calor, tenemos que andar en movilidad o en caballo, que es el que más usamos.
¿Y a qué altura estamos aquí? Aquí estamos a 2.350 metros. Bueno, un ambiente de cero polución, envidiable, pero cuando hace frío, de verdad hace frío. Cuéntenos usted, doctora. Sí, bueno, en este caso, lo más impresionante que tiene la misión es, bueno, la posibilidad que nos brinda que cada vez que llega un médico cubano a una de las comunidades, es como si llegara el Che, como digo yo. Realmente a nosotros, bueno, hemos tenido la posibilidad de la satisfacción de la población, haberla tocado un poquito bien de cerca. Nos quieren bastante por acá, además que, bueno, la labor que nosotros realizamos es una labor que es sin ningún interés. No hay intereses monetarios, no hay intereses políticos, no hay de ningún tipo, y entonces, bueno, ellos reconocen realmente que, bueno, esa es nuestra labor y nos vamos interesando tanto ya en la población que casi somos como de la familia. ¿Y qué podemos agregar a eso? Aquí tenemos escuela, todo. ¿Qué tenemos en esta área? Que estamos viendo incluso niños jugando. Sí, aquí tenemos, principalmente tenemos la consulta, nuestra vivienda. Al lado izquierdo tenemos la biblioteca, equipada con todo tipo de literatura, desde kinder hasta el adulto, todo lo que es él, equipado por Cuba y por parte de Bolivia. Tenemos final, la escuela, hay 15 alumnos con 2 profesores, divididos en grupos para que todo sea más... 2 profesores para 15 alumnos, suena a lujo eso, ¿no? Sí, suena a lujo. Se han dividido porque es verdad que son de primero a 7º grado, era mucho trabajo. Ya con todo está todo más relajado, hemos comprobado los conocimientos y se ha querido mucho más, ya en los 2 meses que llevan de clase. Creo que más que un saludo personal a nuestro comandante, sería un saludo de toda la Brigada Médica Cubana de aquí de Bolivia y específicamente, bueno, de nosotros dos, darle las gracias en primera por habernos tenido la oportunidad de estar aquí, habernos dado ese ejemplo antes de venir, habernos enseñado la historia del Che. Para nosotros hoy es un honor haberle podido responder donde quiera que estemos en el mundo, así lo vamos a hacer. Así que gracias por habernos traído hasta acá. Cae el sol ya, está por ocultarse detrás de los Andes. La Higuera, 2.300 metros de altura. Una misión cubana con servicio integral en pleno desarrollo. La emoción acumulada en una jornada dedicada a recordar el hombre que ya está en la historia, pero siempre con nosotros. Se pone el sol en los Andes y volvemos con una cantidad de sensaciones que trataremos de plasmar, la inconmensurable cantidad de emociones que hemos acumulado en este viaje con todo el equipo. Cuando el sol se ponga, habremos aterrizado muy lejos de aquí y habremos dejado atrás la higuera. Pero los ideales que él representa y que están aquí en el permanente desarrollo de la vocación de la solidaridad social, los llevamos plasmados en lo que esperamos haya sido para ustedes un buen especial, un buen testimonial. Desde la higuera nos vamos junto con el sol, dejamos al Che, dejamos el símbolo del amor al prójimo representado por la cruz cristiana y tratamos de salir de aquí para sumarnos al equipo que ya está rumbo al helicóptero que nos está esperando para llevarnos de vuelta a donde podamos vincularnos con la elevación de la señal vía satélite para que ustedes hayan podido ver este especial directamente de los lugares donde la nueva generación viene creciendo. Allí están los niños llorando, jugando, muy alegres, no están llorando, con la protección de la medicina integral. Y con este testimonio cerramos una jornada cargada de emociones y que tendrá alguna repercusión, incluso en nuestra vida profesional, ciertamente, porque aquí se han visto muchas teorías confirmadas y otras que todavía están en pleno desarrollo. Cuando la corriente no tenga agua, quizás para entonces, comandante amigo,
tú te nos vayas. Esa casita es la que contiene la famosa batea de la lavandería en La Higuera. Vista desde el aire, parece una casa de juguete. En tierra, el drama es diferente y la emoción embarga. La lavandería, el lugar famoso mundialmente, la batea donde descansó el Che ya cadáver y entró en la eternidad. Difícil escapar a la emoción aquí. Se ha vuelto un motivo de culto. ¿Qué nos dice la alcaldesa? La imagen de Ernesto Che Guevara también para mucha gente de la población es una imagen mitológica y hasta mística, en el sentido de que mucha gente suele mandar misas, mandar novenas, a rezar a San Ernesto de la Higuera, ¿no? Chato, ¿qué es eso de San Ernesto? Para mucha gente, y los testimonios lo indican así, Ernesto Che Guevara es un santo que les cumple con promesas que ellos han hecho, les cumple milagros, y de verdad que esa faceta del Che no se la puede borrar, imposible, y yo creo que hay que no solamente respetarla, sino también incentivarla, porque es algo que el pueblo ve con su corazón religioso a un héroe, a un promotor de una vida, otro planeta mejor. Desde La Higuera, en la batea donde reposó Ernesto y entró en la historia. Con los acontecimientos en pleno desarrollo, el equipo de Dossier rindiendo tributo a esta figura universal. Lo que estamos viendo en la pared no coincide exactamente con la última carta del Che a su familia. El original decía: queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí, y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa, y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Fue una muy fuerte experiencia en lo físico por el rigor de la geografía impresionante de los Andes, pero sobre todo en lo emocional, este periplo recorriendo las últimas etapas de vida, de combate y de demostración de fe en sus valores por parte del Che Guevara y sus camaradas de armas. De manera que hemos traído algún testimonio, no solo en lo audiovisual del Estado hermano plurinacional de Bolivia, sino también
de lo que significó para el Che el esfuerzo de los últimos días de combate hasta que fue herido y luego vilmente asesinado. Incluso, como ustedes pudieron ver, es muy difícil el trabajo que tuvo que realizarse multidisciplinario para encontrar sus restos. Se preguntarán qué hago con esto. El Che llevaba consigo una cartera así, y dentro de ella llevaba la correspondiente verde oliva, que tenía en su interior dos cosas que nunca le abandonaban. Pudo perder, a raíz de las delaciones y los combates, su medicamento para el asma, pero nunca abandonó esto: su cuaderno de anotaciones, donde con su letra menuda y pareja aprovechaba cada centímetro en cada uno de los sentidos en que escribía, en un sentido y en otro, e iba dejando para después espacio, porque el papel en un teatro de operaciones como este es muy difícil de conseguir. E infalible, su agenda alemana, con la quemadura producto seguramente del tabaco, y que tiene todo el desarrollo de la campaña de aquellos dramáticos 11 meses, día por día, con todos los detalles de cada jornada de combate o no, con la evolución de las tácticas, la estrategia, el comportamiento de los compañeros, las bajas, algunas veces las sabrosas acotaciones, y que llega dramáticamente a un silencio total el día 8. Lo último que escribió el Che en su diario de combate está registrado aquí y queríamos compartirlo de primera mano con ustedes. Octubre 7. Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente. Hasta las 12:30, hora en que una vieja pastoreando sus chivas entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Solo dio información sobre los caminos. De resultado del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a 1 legua de Higueras y otra de Hawái y unas 2 de Pucará. A las 17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja, que tiene una hija postrada y una medio enana. Se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla, a pesar de sus promesas. Salimos los 17 con una luna muy pequeña y la marcha fue muy fatigosa, y dejando mucho rastro por el cañón donde estábamos, que no tiene casas cerca, pero sí sembradíos de papa, regados por acequias del mismo arroyo. A las 2 paramos a descansar, pues ya era inútil seguir avanzando. El chino se convierte en una verdadera carga cuando hay que caminar de noche. El ejército dio una rara información sobre la presencia de 250 hombres en Serrano para impedir el paso de los cercados en número de 37, dando la zona de nuestro refugio entre el río Acero y el Oro. La noticia parece diversionista. 2 de la mañana. Hemos querido así rendir nuestro tributo en nombre de todo el equipo a este hombre que ya está en la historia a escala planetaria. Fue muy fuerte y muy emotivo, como hemos dicho, recorrer todas esas etapas que están vinculadas a su última aventura de combate. Y este testimonio que traemos es una manera de recordarle y ver que estuvo vigente en sus ideas, en su táctica, en su estrategia, pero sobre todo en sus ideales, hasta el último momento en que pudo hacerlo. ¿Cómo lo logró? Sin los medicamentos para el asma, de los que ya necesitaba 3 dosis diarias. Y cómo pudo seguir en combate en esas circunstancias y en esa geografía que nos impresionó, aún desde el helicóptero y luego mucho más transitándola en tierra, es algo que está más allá de nuestro entendimiento.
Pero lo que sí es cierto que ahí ya hay algo más que un héroe político, un héroe de guerra. Ahí hay un culto popular que ha surgido, y no falta quien hable de el San Ernesto de la Higuera. Todo eso está abierto a la consideración de ustedes. Hemos querido mostrarles otro aspecto de la tremenda combinación de fuerzas para recuperar sus restos y los de sus camaradas, en lo científico, en lo humano, y luego algo que ya está más allá de las palabras que podamos decir nosotros. Así que respetuosamente